En el corazón de Madrid, el año 1907 transcurría con la parsimonia característica de una época donde el tiempo parecía moverse más lentamente. Las calles empedradas resonaban con el clip-clop de los cascos de los caballos, mientras los faroles de gas comenzaban a dar paso tímidamente a las primeras luces eléctricas. Era una España en transformación, suspendida entre la tradición y la modernidad que se asomaba en el horizonte. En este contexto histórico fascinante, una fotografía aparentemente inocente se convertiría en el centro de uno de los misterios más desconcertantes que los especialistas en historia y tecnología han enfrentado jamás. Una imagen que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el pasado y que nos haría cuestionar los límites de lo posible. Esta es una historia que te mantendrá al borde del asiento, llena de giros inesperados y revelaciones que cambiarán tu perspectiva sobre la historia. Si disfrutas de relatos que combinan misterio histórico con investigación científica rigurosa, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias que te dejarán sin aliento. El Museo de Historia de Madrid se había convertido en el refugio perfecto para Elena Martínez, una historiadora de 35 años cuya pasión por desentrañar los secretos del pasado la había llevado a especializarse en fotografía antigua. Con sus gafas de montura fina y su cabello castaño, siempre recogido en un moño desprolijo, Elena tenía la costumbre de perderse durante horas entre archivos polvorientos y cajas de documentos olvidados. Esa mañana de octubre, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales del museo, Elena se encontraba catalogando una nueva donación de fotografías familiares del siglo XX. El donante, un anciano llamado Santiago Herrera, había fallecido recientemente y su familia había decidido entregar toda su colección al museo, considerando que tenía valor histórico. Entre las imágenes sepia de bodas, comuniones y reuniones familiares, una fotografía en particular llamó la atención de Elena. Era el retrato de un niño de aproximadamente 10 años, vestido con un traje formal típico de la época eduardiana. El pequeño posaba con la solemnidad característica de los retratos fotográficos de principios del siglo XX, cuando las exposiciones largas requerían que los sujetos permanecieran inmóviles durante varios minutos. Lo que inicialmente atrajo la mirada de Elena no fue el rostro del niño, sino un detalle que brillaba sutilmente en su muñeca. El niño llevaba lo que parecía ser un reloj de bolsillo, pero algo en su forma y posición le resultaba extraño. Elena acercó la fotografía a la lámpara de su escritorio y entrecerró los ojos, tratando de distinguir mejor el objeto. La documentación que acompañaba la fotografía era escasa. Una nota manuscrita en el reverso indicaba simplemente Alejandro, Madrid, 1907. No había más información sobre la identidad del niño o las circunstancias en que fue tomada la imagen. Elena sintió esa familiar cosquilla de curiosidad que siempre precedía a sus descubrimientos más interesantes. Decidió llevar la fotografía al laboratorio de restauración del museo, donde podrían examinarla con equipos más sofisticados y posiblemente obtener una imagen ampliada del misterioso objeto en la muñeca del niño. El laboratorio de restauración del museo era un santuario de tecnología moderna instalado en el sótano del edificio histórico. Máquinas de última generación convivían armoniosamente con herramientas tradicionales de conservación. Elena conocía bien ese espacio, ya que había colaborado en numerosos proyectos de digitalización de archivos históricos. Carlos Mendoza, el técnico especialista en restauración digital, era un hombre meticuloso de 42 años que había dedicado su carrera a devolver la vida a documentos y fotografías deterioradas por el tiempo. Cuando Elena le mostró la imagen del niño, Carlos inmediatamente se sintió intrigado por el mismo detalle que había captado la atención de la historiadora. «Es curioso»,
murmuró Carlos mientras ajustaba los controles del escáner de alta resolución. La calidad de esta fotografía es excepcional para 1907. Quien quiera que la haya tomado era un verdadero profesional. El proceso de digitalización tomó varios minutos. La fotografía original, de aproximadamente 10-15 centímetros, fue convertida en una imagen digital de altísima resolución que permitiría ampliarla sin perder definición. Cuando la imagen apareció en la pantalla del ordenador, tanto Elena como Carlos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por examinar el detalle del objeto en la muñeca del niño. Carlos manipuló los controles para hacer zoom en la zona específica. A medida que la imagen se ampliaba, los detalles se fueron haciendo más nítidos. Lo que habían asumido que era un reloj de bolsillo resultó ser algo completamente diferente. En la muñeca del niño, sujeto por lo que parecía una correa de cuero, había un objeto rectangular de superficie lisa y brillante. «Dios mío», susurró Elena, llevándose una mano a la boca. «Carlos, ¿estás viendo lo mismo que yo?» Carlos ajustó el contraste y la luminosidad de la imagen, tratando de obtener la mayor claridad posible. El objeto en la muñeca del niño tenía una forma inconfundiblemente familiar. Era rectangular, con una superficie reflectante y lo que parecían ser botones o controles en los laterales. «Elena», dijo Carlos con voz temblorosa, esto parece un teléfono móvil». El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Ambos sabían que lo que estaban sugiriendo era imposible. Los teléfonos móviles no existían en 1907. El primer teléfono móvil comercial no sería desarrollado hasta la década de 1980. Sin embargo, la evidencia estaba frente a sus ojos, capturada en una fotografía que todos los indicios sugerían que era auténtica. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su mente racional luchaba contra lo que sus ojos le mostraban. Como historiadora, había aprendido a ser escéptica, a cuestionar las fuentes y a buscar explicaciones lógicas para los fenómenos aparentemente inexplicables. Pero esta vez, todas sus herramientas analíticas parecían insuficientes. «Necesitamos hacer más pruebas», dijo finalmente Elena, recuperando su compostura profesional. «Tenemos que verificar la autenticidad de esta fotografía. Debe haber una explicación racional». Carlos asintió, aunque su expresión reflejaba la misma perplejidad que sentía Elena. «Podemos someter la fotografía a análisis químicos para determinar si el papel y la emulsión corresponden realmente a la época. También podemos examinar si hay signos de manipulación digital o alteración». Durante los siguientes días, Elena y Carlos trabajaron incansablemente para desentrañar el misterio. Consultaron con expertos en fotografía antigua, analizaron la composición química del papel fotográfico y estudiaron cada píxel de la imagen digitalizada en busca de signos de alteración. Los resultados de todas las pruebas fueron concluyentes. La fotografía era auténtica. El papel correspondía a los tipos utilizados en los estudios fotográficos madrileños de principios del siglo XX. La emulsión era consistente con los procesos químicos de la época. No había evidencia alguna de manipulación digital o alteración posterior. Sin embargo, la presencia del objeto anacrónico en la muñeca del niño seguía siendo un enigma impenetrable. Elena decidió que necesitaba investigar más a fondo la historia de la fotografía. El único rastro que tenían era el nombre Alejandro y la fecha Madrid 1907. Comenzó a revisar los archivos de nacimiento y defunción de Madrid correspondientes a finales del siglo XIX y principios del XX, buscando niños llamados Alejandro que hubieran nacido alrededor de 1897. La búsqueda en los archivos municipales de Madrid se convirtió en una odisea de varias semanas. Elena pasaba horas en los sótanos del Archivo Histórico Municipal,
revisando registros manuscritos en letra gótica que a menudo eran difíciles de descifrar. La tarea se complicaba por el hecho de que Alejandro era un nombre muy común en la época y no tenía información adicional como apellidos o dirección. Después de días de búsqueda infructuosa, Elena decidió cambiar de estrategia. En lugar de buscar al niño directamente, comenzó a investigar los estudios fotográficos que operaban en Madrid en 1907. Su razonamiento era que una fotografía de tal calidad profesional probablemente habría sido tomada en uno de los estudios más prestigiosos de la capital. Esta nueva línea de investigación resultó más productiva. Elena descubrió que en 1907 había varios estudios fotográficos prominentes en Madrid, pero uno en particular llamó su atención: el estudio de Ramón García y Asociados, ubicado en la calle Alcalá, que se especializaba en retratos de familias aristocráticas y burguesas. Los archivos del estudio García habían sido donados al Archivo Fotográfico Nacional décadas atrás. Elena solicitó acceso a estos archivos y se dirigió a la sede del archivo, situada en un edificio moderno en las afueras de Madrid. El archivista, un hombre mayor llamado Miguel Santos, la recibió con amabilidad, pero también con cierta curiosidad, cuando Elena explicó que estaba buscando información sobre una fotografía específica de 1907. Los archivos de García son extensos, explicó Miguel mientras la guiaba por pasillos llenos de estanterías metálicas. El estudio operó desde 1895 hasta 1920 y conservamos la mayoría de sus registros comerciales, además de copias de muchas de sus fotografías. Elena sintió un renovado optimismo mientras Miguel abría las cajas de documentos correspondientes al año 1907. Los registros del estudio García eran meticulosamente detallados, incluyendo fechas, nombres de clientes, tipos de servicio y, en algunos casos, breves descripciones de las sesiones fotográficas. Después de varias horas de revisión, Elena finalmente encontró una entrada que hizo que su corazón se acelerara. 15 de octubre de 1907. Retrato individual. Alejandro Mendoza y Herrera. Familia Herrera. Pago: 25 pesetas. Observaciones: sesión especial. Cliente trajo objeto personal inusual. Elena leyó la entrada varias veces, asegurándose de no estar interpretando mal la información. El apellido Herrera coincidía con el del donante original de la fotografía, Santiago Herrera. Era posible que Alejandro fuera un antepasado de Santiago, lo que explicaría cómo la fotografía había llegado a la colección familiar. Pero lo que realmente capturó la atención de Elena fueron las observaciones anotadas por el fotógrafo. Cliente trajo objeto personal inusual. Esta nota sugería que el propio Alejandro había llevado el misterioso objeto al estudio y que el fotógrafo lo había considerado lo suficientemente notable como para hacer una anotación al respecto. Elena solicitó acceso a cualquier documentación adicional relacionada con la familia Herrera y Miguel la dirigió hacia otra sección del archivo donde se conservaban las correspondencias y documentos personales que algunos clientes habían dejado en el estudio. Entre estos documentos, Elena encontró una carta fechada el 20 de octubre de 1907, 5 días después de la sesión fotográfica. La carta estaba dirigida a Ramón García y estaba firmada por Eduardo Herrera, probablemente el padre de Alejandro. La carta era breve pero reveladora. Estimado señor García, le escribo para expresar mi satisfacción con el retrato de mi hijo Alejandro realizado en su estudio el pasado día 15. Sin embargo, debo solicitarle la máxima discreción respecto al objeto que mi hijo llevaba consigo durante la sesión. Se trata de un artefacto de gran valor sentimental para nuestra familia, pero que podría generar malentendidos si su naturaleza fuera malinterpretada. Le ruego que no comente la existencia de dicho objeto con otros clientes y que mantenga la fotografía en la más estricta confidencialidad. Adjunto una suma adicional, como compensación por esta solicitud especial. Atentamente,
Eduardo Herrera. Elena sintió un escalofrío al leer la carta. La solicitud de confidencialidad del padre sugería que él también era consciente de que el objeto era inusual, incluso para los estándares de 1907. Pero la frase artefacto de gran valor sentimental no ofrecía pistas sobre la verdadera naturaleza del objeto. Determinada a llegar al fondo del misterio, Elena decidió investigar más a fondo la familia Herrera. Si Santiago Herrera, el donante de la fotografía, era descendiente de Eduardo y Alejandro Herrera, era posible que la familia conservara información adicional sobre el origen del misterioso objeto. Elena consiguió la dirección de la viuda de Santiago Herrera a través de los registros de donación del museo. Carmen Herrera, de 78 años, vivía en un modesto apartamento en el barrio de Chamberí, no lejos del centro de Madrid. Cuando Elena la contactó por teléfono, explicándole su investigación, Carmen se mostró inicialmente reticente a hablar sobre los documentos familiares. Sin embargo, cuando Elena mencionó la fotografía de Alejandro y el objeto en su muñeca, el tono de Carmen cambió completamente. «Ah, usted ha encontrado la fotografía del niño con el aparato», dijo Carmen, con una voz que mezclaba resignación y alivio. «Mi esposo Santiago siempre decía que alguien acabaría haciendo preguntas sobre esa imagen. Será mejor que venga a casa. Hay cosas que debe saber». El apartamento de Carmen Herrera era pequeño pero acogedor, lleno de fotografías familiares y recuerdos de una vida larga y rica en experiencias. Carmen recibió a Elena con té y pastas y se sentaron en el salón principal mientras la lluvia madrileña golpeaba suavemente las ventanas. La fotografía de Alejandro ha sido un secreto familiar durante más de un siglo, comenzó Carmen, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Mi esposo Santiago era el bisnieto de Alejandro. La historia se ha transmitido de generación en generación, pero siempre con la advertencia de mantenerla en secreto. Elena sacó su grabadora digital y pidió permiso para registrar la conversación. Carmen asintió, aunque se tomó un momento para recomponerse antes de continuar. Según la historia familiar, continuó Carmen, Alejandro no era un niño normal, era extraordinariamente inteligente, incluso para los estándares de una familia educada como los Herrera. A los 8 años, ya leía libros de matemáticas y física que normalmente estudiarían universitarios. Su padre, Eduardo Herrera, era un ingeniero que trabajaba para la compañía de ferrocarriles y quedó asombrado por las capacidades de su hijo. Elena escuchaba atentamente, tomando notas mentales y tratando de conectar esta información con la misteriosa fotografía. Pero lo realmente extraño, continuó Carmen, era que Alejandro afirmaba recordar cosas que no había vivido. Hablaba de máquinas que no existían, de inventos que no serían desarrollados hasta décadas después. Sus padres inicialmente pensaron que eran fantasías infantiles, pero las descripciones del niño eran demasiado detalladas y técnicamente precisas. Carmen se levantó y se dirigió hacia un armario antiguo en una esquina del salón. Sacó una caja de madera pequeña y la colocó sobre la mesa de café frente a Elena. Santiago me encargó que, si alguien venía preguntando sobre la fotografía, le entregara esto, dijo Carmen mientras abría la caja. Son los diarios personales de Eduardo Herrera, el padre de Alejandro. Los escribió entre 1906 y 1910, documentando las experiencias extrañas que vivió con su hijo. Elena sintió que su pulso se aceleraba mientras Carmen le entregaba 3 cuadernos de cuero gastado. Los diarios estaban escritos en una caligrafía cuidadosa, típica de la educación formal de principios del siglo XX. ¿Puedo llevarme estos diarios para estudiarlos?, preguntó Elena. Por supuesto, respondió Carmen. Santiago siempre dijo que cuando llegara el momento adecuado, alguien sabría qué hacer con esta información. Creo que ese momento ha llegado. Elena regresó a su apartamento con los diarios de Eduardo Herrera, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar su comprensión de la historia. Esa noche, bajo la luz de su lámpara de escritorio,
Comenzó a leer las entradas más relevantes. La primera mención de comportamientos inusuales en Alejandro aparecía en una entrada fechada el 3 de marzo de 1906. Alejandro me ha sorprendido nuevamente con sus conocimientos. Hoy me describió en detalle el funcionamiento de lo que él llama máquinas voladoras de metal, con una precisión que me resultó inquietante. Sus descripciones incluían detalles técnicos sobre motores y aerodinámica que van más allá de los experimentos rudimentarios de los hermanos Wright. Cuando le pregunté dónde había aprendido estas cosas, me respondió simplemente: lo recuerdo de antes. Antes de que las entradas subsiguientes documentaban incidentes cada vez más extraños. Alejandro describía aparatos de comunicación que permitirían hablar con personas a miles de kilómetros de distancia, máquinas que podrían almacenar miles de libros en un espacio diminuto y sistemas de transporte que no requerirían caballos ni vapor. La entrada más relevante para la investigación de Elena estaba fechada el 12 de octubre de 1907, 3 días antes de la sesión fotográfica. Alejandro ha comenzado a llevar consigo un objeto que afirma haber construido con piezas que encontró en el desván. El objeto es rectangular, del tamaño aproximado de un reloj de bolsillo, pero más plano, con una superficie que parece estar hecha de cristal pulido. Alejandro insiste en que es un comunicador portátil y afirma que puede usarlo para hablar con personas del futuro. He examinado el objeto minuciosamente. Su construcción es absolutamente imposible con la tecnología disponible. Los materiales parecen ser metal y cristal, pero procesados de una manera que no reconozco. No hay engranajes visibles, no hay mecanismos obvios, y sin embargo, ocasionalmente emite una luz tenue desde la superficie de cristal. Elena tuvo que detener la lectura para procesar lo que acababa de leer. Eduardo Herrera, un ingeniero educado y presumiblemente racional, estaba documentando la existencia de un objeto que desafiaba todas las leyes de la tecnología de su época. La entrada continuaba: he decidido llevar a Alejandro al estudio de García para que le tomen un retrato oficial. Mi intención es documentar este momento de su vida, incluyendo el misterioso objeto que nunca se separa de su muñeca. Si las afirmaciones de mi hijo tienen algún fundamento en la realidad, esta fotografía podría ser un documento histórico importante. He instruido al señor García para que mantenga la máxima discreción sobre el objeto. Elena siguió leyendo, cada vez más fascinada. Las entradas posteriores documentaban más comportamientos extraordinarios de Alejandro. El niño había comenzado a hacer predicciones sobre eventos futuros, muchas de las cuales resultaron ser exactas. Predijo el estallido de la Primera Guerra Mundial, la invención de la radio comercial e incluso algunos detalles específicos sobre el desarrollo de la aviación. Pero la entrada más perturbadora estaba fechada el 23 de diciembre de 1907. Alejandro ha desaparecido. Esta mañana entré en su habitación y simplemente no estaba allí. Su cama no había sido utilizada. Sus ropas seguían en el armario, pero él había desaparecido completamente. Lo más extraño es que el objeto que siempre llevaba consigo también ha desaparecido. He buscado por toda la casa, he contactado a la policía, he preguntado a todos los vecinos. No hay rastro de mi hijo. Es como si hubiera desaparecido del mundo. Mi esposa está desconsolada. No puedo explicar lo que ha ocurrido. Las entradas subsiguientes documentaban la búsqueda desesperada de los padres, pero Alejandro nunca fue encontrado. La última entrada relevante estaba fechada el 15 de enero de 1908. Ha pasado casi un mes desde la desaparición de Alejandro. La policía ha suspendido oficialmente la búsqueda. Mi esposa y yo hemos llegado a la conclusión de que nuestro hijo no era de este mundo, o al menos no de este tiempo. Las evidencias son abrumadoras. Sus conocimientos imposibles, el objeto inexplicable, sus predicciones precisas sobre el futuro. He decidido sellar todos los documentos relacionados con Alejandro. Futuras generaciones de nuestra familia sabrán la verdad,
Pero el mundo no está preparado para esta información. Que Dios nos perdone por haber guardado este secreto. Elena cerró el último diario sintiendo que su comprensión de la realidad había sido fundamentalmente alterada. La evidencia era consistente y provenía de múltiples fuentes. La fotografía auténtica, los registros del estudio fotográfico, la correspondencia de Eduardo Herrera y ahora sus diarios personales. Todas las fuentes apuntaban a la misma conclusión imposible. En 1907, un niño de 10 años había poseído un objeto tecnológico que no sería inventado hasta el siglo XXI. Al día siguiente, Elena se reunió nuevamente con Carlos en el laboratorio del museo para compartir sus descubrimientos. Carlos escuchó el relato completo en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles específicos. «Elena», dijo finalmente Carlos, «lo que me estás contando desafía todo lo que sabemos sobre la historia de la tecnología. Los teléfonos móviles requieren una infraestructura compleja, torres de comunicación, satélites, sistemas de procesamiento digital. Nada de esto existía en 1907. Lo sé», respondió Elena, «pero la evidencia es irrefutable. Tenemos documentación múltiple e independiente que confirma la existencia del objeto. La pregunta no es si existió, sino cómo es posible que existiera». Carlos se quedó pensativo durante varios minutos, mirando alternadamente la fotografía ampliada en su pantalla y los diarios de Eduardo Herrera que Elena había traído consigo. «Hay una posibilidad que no hemos considerado», dijo finalmente. «¿Qué pasaría si el objeto no fuera realmente un teléfono móvil funcional, sino algún tipo de prototipo o artefacto experimental?» Elena consideró esta posibilidad. «¿Te refieres a que alguien en 1907 podría haber construido algo que se pareciera a un teléfono móvil sin que fuera funcionalmente idéntico?» «Exactamente. Los diarios de Eduardo mencionan que el objeto emitía luz ocasionalmente, pero no necesariamente que funcionara como un dispositivo de comunicación. Quizás Alejandro, con su inteligencia extraordinaria, construyó algún tipo de aparato experimental usando materiales disponibles en la época. Esta explicación ofrecía una alternativa racional al misterio, pero Elena sintió que no explicaba completamente todos los elementos extraños del caso. Los conocimientos imposibles de Alejandro, sus predicciones precisas sobre el futuro y su eventual desaparición seguían siendo enigmas sin resolver. Elena decidió buscar una segunda opinión profesional. A través de sus contactos académicos, consiguió una cita con el doctor Miguel Rodríguez, un físico teórico de la Universidad Complutense especializado en paradojas temporales y fenómenos cuánticos. Aunque Elena sabía que el doctor Rodríguez podría pensar que había perdido la razón, sentía que necesitaba la perspectiva de alguien con conocimientos científicos avanzados. El doctor Rodríguez la recibió en su oficina del campus universitario, rodeado de pizarras llenas de ecuaciones complejas y estanterías repletas de libros de física cuántica. Elena le presentó toda la evidencia: la fotografía, los documentos históricos, los diarios de Eduardo Herrera y sus propias investigaciones. Para sorpresa de Elena, el doctor Rodríguez no descartó inmediatamente sus hallazgos como imposibles. En lugar de eso, escuchó atentamente y examinó cuidadosamente cada pieza de evidencia. «Sabe, doctora Martínez», dijo finalmente el físico, «lo que me está mostrando presenta varios elementos que son consistentes con algunas teorías avanzadas en física cuántica. Las descripciones del comportamiento de Alejandro, sus conocimientos imposibles, sus predicciones sobre el futuro, podrían explicarse si asumimos que de alguna manera tenía acceso a información de líneas temporales alternativas». Elena se inclinó hacia adelante, intrigada. «¿Está sugiriendo que el viaje en el tiempo podría ser una explicación viable? No exactamente viaje en el tiempo en el sentido tradicional.
aclaró el doctor Rodríguez. Pero hay teorías en mecánica cuántica que sugieren la posibilidad de filtraciones de información entre realidades paralelas o líneas temporales adyacentes. Si Alejandro de alguna manera tenía acceso a este tipo de información, podría explicar sus conocimientos anacrónicos. ¿Y el objeto en su muñeca? Eso es más difícil de explicar, admitió el físico, pero si aceptamos la premisa de que Alejandro tenía acceso a información futura, es posible que también hubiera encontrado una manera de crear un artefacto que incorporara principios tecnológicos adelantados a su época. La conversación con el doctor Rodríguez no proporcionó respuestas definitivas, pero le dio a Elena un marco teórico para entender los eventos extraordinarios documentados en su investigación. Sin embargo, sabía que necesitaba más evidencia si quería que sus hallazgos fueran tomados en serio por la comunidad académica. Elena decidió regresar a los archivos para buscar cualquier documentación adicional sobre la familia Herrera o casos similares de objetos anacrónicos en fotografías históricas. Esta vez expandió su búsqueda para incluir archivos de otras ciudades españolas y colecciones privadas que podrían contener información relevante. Su persistencia fue recompensada cuando encontró una referencia a la familia Herrera en los archivos de la Universidad de Salamanca. Un documento fechado en 1909 mencionaba una donación realizada por Eduardo Herrera de varios objetos científicos a la Facultad de Física de la universidad. La donación incluía instrumentos de medición, libros técnicos y un artefacto de origen desconocido con propiedades electromagnéticas inusuales. Elena solicitó acceso a estos archivos y viajó a Salamanca para examinar los documentos originales. En los sótanos de la universidad encontró un inventario detallado de la donación Herrera. El artefacto de origen desconocido estaba catalogado como objeto rectangular metálico, dimensiones 12, 13 centímetros, superficie parcialmente reflectante, emisión de luz intermitente, función desconocida. El inventario también incluía una nota del propio Eduardo Herrera. Este objeto perteneció a mi hijo desaparecido. Solicito que sea estudiado por científicos competentes para determinar su naturaleza y origen. Su tecnología parece estar adelantada varias décadas a nuestro tiempo actual. Elena sintió un estremecimiento de emoción. Si el objeto descrito en el inventario era el mismo que aparecía en la fotografía de Alejandro, podría existir evidencia física del misterioso artefacto. Inmediatamente solicitó información sobre la ubicación actual de los objetos de la donación Herrera. El archivista de la universidad le explicó que la mayoría de las donaciones históricas habían sido trasladadas al Museo de Ciencias de Madrid durante una reorganización realizada en la década de 1950. Sin embargo, algunos objetos considerados demasiado extraños o de origen incierto habían sido almacenados en una sección especial del archivo universitario. Elena pasó las siguientes horas revisando los registros de objetos almacenados. Finalmente, en una lista de artefactos no clasificados, encontró una entrada que hizo que su corazón se acelerara. Herrera, 1909-001. Dispositivo rectangular metálico. Origen desconocido. Propiedades electromagnéticas anómalas. Ubicación: Depósito B, Sector 7, Estante 15. Con manos temblorosas, Elena solicitó acceso al depósito. El encargado, un hombre mayor que había trabajado en la universidad durante décadas, la acompañó hasta una sección del sótano que parecía no haber sido visitada en años. Entre polvorientas estanterías metálicas encontraron una pequeña caja de madera con la etiqueta Herrera 1901. Elena abrió la caja con extremo cuidado. En el interior, envuelto en una tela amarillenta, encontró un objeto que hizo que se le cortara la respiración. Era exactamente lo que había visto en la fotografía ampliada de Alejandro. Un dispositivo rectangular, del tamaño aproximado de un teléfono móvil moderno.
con una superficie superior que parecía cristal y bordes metálicos. El objeto estaba frío al tacto y tenía un peso sorprendente para su tamaño. La superficie superior, aunque empañada por más de un siglo de almacenamiento, mostraba un reflejo tenue. Elena no se atrevió a manipularlo demasiado, pero pudo confirmar que era idéntico al artefacto visible en la muñeca de Alejandro en la fotografía de 1907. Elena sabía que había hecho un descubrimiento que cambiaría la historia de la tecnología tal como la conocían. Sin embargo, también sabía que la evidencia física requería análisis científicos rigurosos antes de poder hacer cualquier afirmación pública. Regresó a Madrid con el objeto cuidadosamente empaquetado, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora llevaba. Contactó inmediatamente al doctor Rodríguez y a Carlos, organizando una reunión urgente en el laboratorio del museo para examinar el artefacto con todos los recursos científicos disponibles. La reunión se realizó un sábado por la mañana, cuando el museo estaba cerrado al público. Elena, Carlos y el doctor Rodríguez se reunieron en el laboratorio, donde habían preparado varios equipos de análisis: microscopios electrónicos, espectrómetros, detectores de radiación y equipos de medición electromagnética. Carlos fue el primero en examinar el objeto bajo el microscopio electrónico. La superficie superior definitivamente no es cristal convencional, reportó. La estructura molecular es uniforme de una manera que no he visto en materiales de principios del siglo XX. Parece ser algún tipo de polímero avanzado o posiblemente un material semiconductor. El doctor Rodríguez utilizó los detectores electromagnéticos para examinar las propiedades del objeto. Esto es extraordinario, murmuró mientras observaba las lecturas. El objeto está emitiendo un campo electromagnético muy débil pero constante. Es como si tuviera algún tipo de fuente de energía interna, aunque no puedo identificar qué tipo de batería o generador podría funcionar durante más de un siglo. Elena documentó meticulosamente cada observación y medición. Sabía que si sus hallazgos iban a ser tomados en serio, necesitaba una documentación científica impecable. ¿Hay alguna manera de activar el dispositivo sin dañarlo?, preguntó Elena. El doctor Rodríguez consideró la pregunta cuidadosamente. Podríamos intentar aplicar una corriente eléctrica muy débil a los contactos metálicos laterales, similar a cómo funcionan los dispositivos electrónicos modernos. Pero existe el riesgo de dañar el artefacto si aplicamos demasiada energía. Después de una larga discusión, decidieron intentar la activación. Carlos preparó una fuente de corriente controlada que podía proporcionar voltajes muy bajos. Con extremo cuidado, conectaron los cables a los puntos de contacto metálicos en los laterales del dispositivo. Cuando aplicaron una corriente de 1.5 voltios, similar a la de una batería AA moderna, algo extraordinario ocurrió. La superficie superior del dispositivo comenzó a emitir una luz suave y uniforme, revelando lo que parecía ser una interfaz gráfica primitiva. Los tres investigadores se quedaron en silencio absoluto, observando cómo aparecían símbolos y patrones geométricos en la pantalla del dispositivo. Las imágenes eran abstractas, pero organizadas, sugiriendo algún tipo de sistema de menús o navegación. «Esto es imposible», susurró Carlos. Los displays electrónicos no fueron inventados hasta décadas después de 1907, y esta interfaz parece más avanzada que algunos dispositivos de los años 80. Elena sintió una mezcla de triunfo y terror. La activación del dispositivo confirmaba que no era simplemente un objeto decorativo o un prototipo no funcional. Era genuinamente un artefacto tecnológico operativo de una complejidad que desafiaba toda comprensión histórica. El doctor Rodríguez tomó fotografías detalladas de la interfaz activada mientras Elena hacía anotaciones sobre cada símbolo y patrón que aparecía en la pantalla. Después de varios minutos, decidieron desactivar el dispositivo para evitar cualquier daño o agotamiento de su fuente de energía misteriosa. «Necesitamos consultar con más especialistas»,
dijo Elena después de que apagaron el dispositivo. Esto va más allá de nuestros campos de experiencia individuales. Durante las siguientes semanas, Elena organizó discretamente consultas con expertos en diferentes campos, historiadores de la tecnología, ingenieros electrónicos, especialistas en materiales avanzados e incluso investigadores en física cuántica experimental. Cada consulta se realizó bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, ya que Elena sabía que una revelación prematura podría comprometer la integridad de su investigación. Los resultados de estas consultas fueron consistentes y perturbadores. Todos los expertos confirmaron que el dispositivo incorporaba tecnologías que no deberían haber existido en 1907. El material de la pantalla era similar a los displays de cristal líquido desarrollados en la década de 1970. Los circuitos internos, visibles a través de rayos X, mostraban una miniaturización comparable a la tecnología de semiconductores de los años 90. Sin embargo, el aspecto más desconcertante del dispositivo era su fuente de energía. Los análisis indicaban que estaba alimentado por algún tipo de celda de energía que ninguno de los especialistas pudo identificar. La fuente había estado funcionando continuamente durante más de 100 años sin mostrar signos de agotamiento. Elena sabía que había llegado el momento de tomar una decisión crucial. Podía continuar manteniendo el descubrimiento en secreto hasta obtener más evidencia, o podía hacer públicos sus hallazgos y enfrentar el inevitable escepticismo de la comunidad científica internacional. La decisión se hizo más urgente cuando Elena recibió una llamada telefónica inesperada. Carmen Herrera, la viuda que le había proporcionado los diarios de Eduardo Herrera, le informó que había recibido visitantes que hacían preguntas sobre la fotografía de Alejandro. Eran dos hombres en trajes oscuros, explicó Carmen con voz preocupada. Dijeron que representaban a una organización de investigación histórica, pero algo sobre ellos me hizo sentir incómoda. Hicieron preguntas muy específicas sobre usted y sobre los documentos que le entregué. Elena sintió un escalofrío de alarma. Si otros grupos estaban investigando el mismo misterio, era posible que sus hallazgos no fueran tan únicos como había pensado. También existía la posibilidad de que hubiera intereses organizados en mantener la información en secreto. Esa noche, Elena trabajó hasta tarde preparando un informe completo de su investigación. Incluyó fotografías de alta resolución de todos los documentos, análisis científicos detallados del artefacto y una cronología completa de sus descubrimientos. Guardó copias del informe en múltiples ubicaciones y envió copias encriptadas a colegas de confianza en otras universidades europeas. Al día siguiente, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Convocó una conferencia de prensa en el museo, invitando a representantes de medios científicos internacionales, investigadores de instituciones prestigiosas y especialistas en historia de la tecnología. La sala de conferencias del museo estaba repleta cuando Elena presentó sus hallazgos. Comenzó con la fotografía original de Alejandro, explicó su proceso de investigación y gradualmente reveló cada pieza de evidencia que había descubierto. El momento culminante llegó cuando Elena activó el dispositivo frente a las cámaras. Cuando la pantalla se iluminó, mostrando su interfaz misteriosa, el silencio en la sala fue absoluto. Los flashes de las cámaras capturaron el momento histórico en que un artefacto de 1907 demostró capacidades tecnológicas que no deberían haber existido hasta el siglo XXI. Las reacciones fueron inmediatas e intensas. Algunos investigadores expresaron asombro y reconocieron las implicaciones revolucionarias del descubrimiento. Otros mostraron escepticismo extremo y sugirieron que Elena había sido víctima de un engaño elaborado. Los medios internacionales recogieron la historia, dividiendo al mundo entre creyentes y escépticos. En los días siguientes, Elena se encontró en el centro de una tormenta mediática global. Recibió invitaciones para presentar sus hallazgos
en universidades de todo el mundo, pero también enfrentó críticas severas de académicos que cuestionaban la autenticidad de su evidencia. El dispositivo fue sometido a análisis adicionales por laboratorios independientes en diferentes países. Cada análisis confirmó la naturaleza extraordinaria del artefacto, pero también profundizó el misterio sobre su origen y propósito. 6 meses después de la conferencia de prensa, Elena recibió una carta que le proporcionó una nueva perspectiva sobre toda la investigación. La carta llegó sin remitente, pero contenía información que solo alguien con conocimiento íntimo del caso podría haber sabido. La carta decía: estimada doctora Martínez, su investigación sobre Alejandro Herrera y su dispositivo ha sido impresionante en su rigor y valentía. Sin embargo, hay aspectos de esta historia que usted aún no conoce y que podrían cambiar su comprensión de los eventos que ha documentado tan meticulosamente. Alejandro Herrera no desapareció en 1907. Fue trasladado a un lugar seguro por individuos que comprendían la naturaleza única de sus capacidades. El dispositivo que usted ha estudiado es solo uno de varios artefactos similares que han aparecido a lo largo de la historia, siempre en asociación con individuos que demuestran conocimientos o habilidades anacrónicos. Si está interesada en conocer la verdad completa sobre Alejandro y otros casos similares, reúnase conmigo el próximo viernes a las 18:00 en el Café Central de la Plaza del Ángel. Vendré solo y desarmado. Busque a una mujer de cabello gris llevando un libro de física cuántica. La historia que usted ha descubierto es solo el comienzo de algo mucho más grande y más extraordinario de lo que puede imaginar. Una amiga en la búsqueda de la verdad. Elena leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. La cita podría ser una trampa, pero también podría proporcionar las respuestas que había estado buscando durante meses. El viernes por la tarde, Elena llegó al Café Central con 30 minutos de anticipación. Se sentó en una mesa con vista a la entrada y pidió un café, tratando de parecer casual mientras observaba a cada persona que entraba. A las 18:00 exactas, una mujer de aproximadamente 60 años entró al café. Tenía cabello gris plateado recogido en un moño elegante y llevaba un libro bajo el brazo. Elena pudo leer el título, Principios de Mecánica Cuántica, por Max Born. La mujer escaneó el café hasta hacer contacto visual con Elena. Luego se dirigió hacia su mesa con paso seguro. «Doctora Martínez», dijo la mujer mientras se sentaba frente a Elena. «Mi nombre es Isabel Santos y represento a una organización que ha estado investigando casos como el de Alejandro Herrera durante más de un siglo». Elena sintió que su pulso se aceleraba. «¿Qué tipo de organización?» «Somos un grupo de investigadores científicos, historiadores y otras personas que hemos documentado la aparición periódica de individuos con capacidades o conocimientos que exceden significativamente las normas de sus épocas históricas. Alejandro Herrera fue uno de estos individuos, pero no el único». Isabel abrió el libro de física cuántica, revelando que había sido vaciado en el interior y contenía una pequeña tableta electrónica. Activó el dispositivo y mostró a Elena una serie de fotografías históricas. Esta fotografía fue tomada en Londres en 1895, dijo Isabel, mostrando la imagen de una mujer victoriana que llevaba lo que parecía ser un reloj digital en su muñeca. «Esta otra es de Nueva York en 1923», continuó, mostrando una imagen de un hombre que sostenía lo que parecía ser un teléfono móvil primitivo. Elena examinó las fotografías con asombro creciente. Cada imagen mostraba individuos de diferentes épocas históricas con objetos tecnológicos anacrónicos. «¿Cuántos casos como estos han documentado?», preguntó Elena. «Aproximadamente 47 en los últimos 200 años», respondió Isabel. «Cada caso involucra a individuos que demuestran conocimientos avanzados, predicciones precisas sobre desarrollos futuros, y frecuentemente poseen artefactos que incorporan tecnologías adelantadas a su tiempo. ¿Qué les ocurre a estas personas?».
Algunos desaparecen misteriosamente como Alejandro, otros viven vidas aparentemente normales, pero dejan rastros de sus capacidades extraordinarias. Unos pocos son contactados por nuestra organización y se unen a nuestros esfuerzos de investigación. Elena sintió que estaba al borde de comprender algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué creen que causa estos fenómenos? Isabel cerró la tableta y se inclinó hacia adelante. Creemos que estos individuos son desplazamientos temporales, personas cuya conciencia o información ha sido de alguna manera transferida desde líneas temporales futuras o realidades paralelas. Los artefactos que poseen son manifestaciones físicas de esta transferencia de información. Y Alejandro, ¿qué le ocurrió realmente? Alejandro fue uno de los casos más exitosos que hemos documentado. Cuando desapareció en 1907, fue porque nuestra organización lo contactó y le ofreció la oportunidad de desarrollar plenamente sus capacidades. Vivió una vida larga y productiva, contribuyendo a avances científicos que oficialmente no serían desarrollados hasta décadas después. Elena sintió una mezcla de alivio y asombro. ¿Está sugiriendo que Alejandro todavía podría estar vivo? Isabel sonrió suavemente. Alejandro murió en 1987, a la edad de 90 años. Pero antes de morir, dejó instrucciones específicas. Sabía que eventualmente alguien encontraría la fotografía y comenzaría a hacer las preguntas correctas. Usted, doctora Martínez, es exactamente la persona que él esperaba que hiciera este descubrimiento. La conversación continuó durante 2 horas más, durante las cuales Isabel reveló detalles sobre la organización secreta que había estado estudiando estos fenómenos durante generaciones. Explicó que su objetivo no era explotar estas anomalías temporales, sino comprenderlas y proteger a los individuos involucrados. Al final de la reunión, Isabel hizo a Elena una oferta que cambiaría completamente el curso de su vida. Nos gustaría invitarla a unirse a nuestra investigación, dijo Isabel. Sus habilidades como historiadora y su riguroso enfoque científico serían invaluables para nuestro trabajo. Podría ayudarnos a documentar y entender casos similares alrededor del mundo. Elena sintió que se encontraba en una encrucijada. Podía continuar su carrera académica tradicional, ahora con la fama internacional que había ganado por su descubrimiento, o podía embarcarse en una aventura completamente nueva, investigando los misterios más profundos de la realidad temporal. ¿Qué implicaría unirme a ustedes?, preguntó Elena. Significaría acceso a archivos que documentan anomalías temporales durante siglos, colaboración con los mejores científicos del mundo en campos relacionados y la oportunidad de contribuir a una comprensión completamente nueva de cómo funciona el tiempo y la realidad. Elena tomó su decisión esa misma noche. Al día siguiente, presentó su renuncia al museo y aceptó la invitación de Isabel Santos. 6 meses después, Elena se encontraba en un laboratorio de investigación ultrasecreto ubicado en las montañas suizas, trabajando junto a físicos cuánticos, historiadores especializados y otros investigadores que habían dedicado sus vidas a comprender los misterios de los desplazamientos temporales. El dispositivo de Alejandro había sido trasladado a este laboratorio, donde fue sometido a análisis aún más avanzados. Los investigadores descubrieron que contenía no solo tecnología avanzada, sino también información codificada que proporcionaba pistas sobre la naturaleza de las anomalías temporales. En su nuevo trabajo, Elena investigó docenas de casos similares alrededor del mundo. Cada caso añadía piezas al rompecabezas de cómo y por qué ocurrían estos desplazamientos temporales. Gradualmente, comenzó a emerger una comprensión de que la realidad era mucho más compleja y maleable de lo que la ciencia tradicional había asumido. El caso de Alejandro Herrera
que había comenzado con una simple fotografía en un archivo polvoriento, había llevado a Elena hacia el descubrimiento de una verdad fundamental sobre la naturaleza del tiempo, la realidad y las posibilidades extraordinarias que existen más allá de nuestra comprensión convencional del mundo. Años después, cuando Elena reflexionaba sobre su viaje desde historiadora de museo hasta investigadora de anomalías temporales, siempre regresaba a ese momento inicial cuando había notado algo extraño en la muñeca de un niño en una fotografía de 1907. Había aprendido que la curiosidad científica rigurosa, combinada con la valentía para cuestionar las suposiciones fundamentales sobre la realidad, podía llevar a descubrimientos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del universo. La fotografía de Alejandro Herrera permanece como un recordatorio de que el pasado, el presente y el futuro podrían estar más interconectados de lo que jamás habíamos imaginado, y de que la historia está llena de misterios esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para buscar la verdad, sin importar cuán imposible pueda parecer inicialmente. En las profundidades del laboratorio suizo, el dispositivo de Alejandro continúa funcionando, su pantalla ocasionalmente mostrando símbolos y patrones que los investigadores aún están tratando de descifrar. Cada símbolo representa una pista hacia una comprensión más profunda de los misterios del tiempo y la realidad, manteniendo viva la esperanza de que algún día comprenderemos completamente los secretos que Alejandro y otros como él trajeron desde los pliegues ocultos del tiempo mismo.